Mientras regaba las plantas, el jardinero gritó mi nombre desesperado. «Debe salir de esta casa ahora mismo, y no le diga nada a su hijo ni a su nuera. Váyase». Miré la pared horrorizada. Lo que él encontró cementado era enfermizo. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginar el terror de escuchar esas palabras de alguien que conoces desde hace 40 años? Alguien que nunca levanta la voz, que siempre ha sido tranquilo como el agua quieta? Y que te diga que huyas de tu propia casa, de tu refugio, del lugar donde criaste a tu hijo y compartiste tu vida con el amor de tu existencia. ¿Qué tipo de horror debe haber visto don Alfredo para pedirme que abandonara todo sin siquiera explicarme por qué? Porque créanme, lo que estaba sellado en esa pared no era solo cemento y plástico viejo. Era el inicio de una verdad que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Y lo que descubrí después... ¡Ay, amigos míos! Lo que descubrí fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene giros que ni yo misma vi venir, y el desenlace es algo que jamás olvidaré. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Algo que me ha quitado el sueño durante meses y que sigue pesando en mi pecho como una piedra de molcajete. No momento en que decidí contar eso aquí, percebí como é importante ter voce comigo. Me acompane até o fim da minha história e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Me llamo Silvia Vargas, tengo 69 años y durante 35 años fui maestra de primaria en Guadalajara. Soy madre de Alberto, abuela de 2 nietos preciosos y viuda de Ramón, el hombre que me enseñó lo que significaba el amor verdadero. Después de jubilarme hace 3 años, finalmente pude dedicarme a lo que siempre quise: cuidar mi jardín, recibir a mis nietos los fines de semana, regar las roseiras que planté con mis propias manos junto a Ramón antes de que nos dejara. Mi vida era tranquila, predecible, llena de esa paz que solo se alcanza después de décadas de trabajo honesto. O eso creía yo. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. El sol entraba por la ventana de mi recámara con ese resplandor dorado que tanto me gusta, el olor del café recién hecho llenaba la cocina, y yo me preparaba para regar las plantas antes de que el calor de Guadalajara se volviera insoportable. Llevaba mi bata de algodón azul claro, esa que Ramón me regaló en nuestro aniversario número 30, y mis chanclas viejas que hacían ese sonido reconfortante contra las losetas del patio. Don Alfredo había llegado temprano, como siempre. Lo escuchaba silbar una canción de José Alfredo Jiménez mientras podaba los arbustos cerca del baño exterior. Ese hombre había trabajado para nuestra familia desde que Alberto era un niño. Más de 40 años cuidando cada rincón de esta casa, conociendo cada planta, cada grieta, cada secreto que los muros podían guardar. Era parte de la familia, aunque jamás lo dijéramos con esas palabras. Pero esa mañana, algo cambió. Primero fue el silencio. El silbido se detuvo de golpe, como cuando se corta la electricidad y todo queda suspendido en un vacío extraño. Luego escuché un golpe seco, como si algo pesado cayera al suelo. Y después escuché mi nombre. Señora Silvia. Su voz sonaba distinta, temblorosa, rajada, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Dejé la regadera en el suelo y caminé hacia el fondo del patio, donde él estaba arrodillado junto a la pared externa del baño. Tenía las manos llenas de tierra oscura mezclada con cemento fresco, y su rostro, ¡ay!, su rostro estaba pálido como las calorías. Don Alfredo, que había visto de todo en sus 72 años, que había criado 6 hijos y enterrado a su esposa con dignidad, estaba temblando. ¿Qué pasó, don Alfredo?, pregunté, acercándome con el corazón ya latiendo más rápido de lo normal. Él no respondió. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia una grieta en la pared. Una grieta que no había estado ahí la semana anterior.
Una grieta que dejaba ver algo envuelto en plástico viejo, amarrado con cinta adhesiva gris, metido en el hueco como si alguien hubiera querido esconderlo para siempre. El aire se volvió espeso. Un olor metálico y húmedo salía de esa abertura, mezclado con algo más, algo podrido, algo que no debería estar ahí. ¿Qué es eso?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Don Alfredo se puso de pie con dificultad, limpiándose las manos en el pantalón de mezclilla desgastado. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que jamás había visto en él: miedo puro, miedo ancestral. Señora Silvia, venga rápido, por favor, pero, por su bien, no le diga nada a su hijo. Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿No decirle nada a Alberto? ¿Mi Alberto? Mi hijo, el ingeniero civil respetado, el padre dedicado, el hombre que había llorado en mis brazos cuando perdimos a Ramón. ¿No debería estar ahí, señora? Esto es peligroso. Váyase de la casa ahora. Pero don Alfredo, no entiendo. ¿Qué? Ahora, señora. Su voz subió de tono por primera vez en 40 años. Agarre lo necesario y váyase a casa de su hermana. No pregunte. Solo váyase. Y por amor de Dios, no le mencione esto a nadie. A nadie. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les dice algo tan inesperado, tan fuera de lugar, que el cerebro simplemente no puede procesarlo? Es como cuando recibes una noticia terrible y tu mente se niega a aceptarla, se rebela contra la realidad. Así me sentí en ese momento. Parada en mi propio patio, en mi casa, el lugar donde me sentía más segura en el mundo, y un jardinero al que consideraba familia me estaba ordenando huir. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que sus manos aún temblaban, que me hizo obedecer sin cuestionar más. Entré a la casa como sonámbula. Mis chanclas resonaban contra el piso de un modo que nunca había notado antes. Tomé una maleta pequeña del closet y metí ropa sin mirar qué agarraba. Mis documentos, mi cartera, el rosario de mi madre. Y en el último momento, antes de cerrar la puerta de mi recámara, tomé el retrato de Ramón y yo el día de nuestra boda. Él con su traje oscuro y esa sonrisa tímida, yo con mi vestido blanco y un ramo de rosas. Esa fotografía había estado en mi buró durante 40 años. Cuando salí, don Alfredo ya había tapado la grieta con unas tablas viejas. Estaba de espaldas a mí, pero vi cómo sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas, como si intentara calmarse. Don Alfredo, por favor, dígame qué vio. Él se giró despacio. En sus ojos había lágrimas que se negaba a dejar caer. Había restos, señora, y no eran de animal. Su hijo lo selló con sus propias manos. El mundo se detuvo. La casa de mi hermana Beatriz está en Tlaquepaque, a solo 20 minutos de la mía, pero esa tarde el camino se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocina un recordatorio de que estaba huyendo de mi propio hogar como una criminal. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando toqué a su puerta, Beatriz abrió con una sonrisa que se borró en cuanto vio mi rostro. «¿Silvia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» No pude responder. Las palabras se me atoraban en la garganta como si fueran piedras. Solo dejé caer la maleta y me abracé a ella, sintiendo como las lágrimas finalmente brotaban después de haberlas contenido todo el camino. «Entra, entra», murmuró, jalándome hacia adentro. El olor a canela y piloncillo de su cocina me envolvió, ese aroma reconfortante de la infancia cuando mamá hacía ponche en diciembre. Pero ni siquiera eso pudo calmar el temblor que recorría mi cuerpo. ¿Ustedes han sentido alguna vez que su vida entera se desmorona en cuestión de minutos? ¿Que todo lo que creían sólido y seguro se convierte en arena que se escurre entre los dedos? Beatriz me sentó en su sala,
en ese sofá floreado que había sido de nuestra madre, y me preparó un té de tila sin preguntar nada. Conocía mi silencio, sabía que cuando estuviera lista, hablaría. Somos hermanas, nos comunicamos sin palabras. Pero cuando finalmente se lo conté todo, cuando las palabras salieron de mi boca como un río desbordado, su rostro cambió. Pasó del shock a la incredulidad y luego a algo que nunca había visto en ella, miedo puro. ¿Restos? Don Alfredo dijo restos. Asentí, sosteniendo la taza de té entre mis manos temblorosas. El líquido caliente quemaba mis palmas, pero necesitaba sentir algo concreto, algo real. Sellados en la pared del baño. Y me dijo que no le dijera nada a Alberto. ¿Por qué me diría eso, Beatriz? ¿Por qué? Mi hermana se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, mordiéndose el labio inferior como hace desde niña cuando está nerviosa. El sonido de sus pantuflas contra el piso de mosaico marcaba el ritmo de mi ansiedad. Silvia, escúchame bien. No puedes volver a esa casa hasta saber qué está pasando. Y definitivamente no puedes confrontar a Alberto sin pruebas. ¿Pruebas? Es mi hijo. ¿Cómo voy a dudar de mi propio hijo? Ella se detuvo frente a mí, poniéndose en cuclillas para mirarme directamente a los ojos. Porque don Alfredo te conoce desde hace 40 años y jamás te pediría que huyeras sin una razón. Ese hombre ha visto crecer a Alberto. Si él te advierte que no le digas nada, es porque hay algo muy grave. Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Tenía razón. Don Alfredo era incapaz de mentir, de dramatizar. Si él estaba asustado, había un motivo real. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama de visitas de Beatriz, mirando el techo mientras las sombras de los árboles bailaban contra la pared. Y fue en esa oscuridad, en ese silencio roto solo por el tic-tac del reloj de pared, cuando los recuerdos comenzaron a regresar. ¿Se han dado cuenta de cómo la mente guarda detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que después cobran un sentido aterrador? Recordé la reforma del baño. Había sido hace 6 meses, en septiembre. Alberto insistió en que era necesaria, que las tuberías estaban viejas, que había humedad. Él mismo supervisó todo el trabajo. Llegaba temprano cada mañana, antes de irse a sus obras, y se quedaba hasta tarde revisando cada detalle. Yo pensé que era su perfeccionismo de ingeniero. Pero ahora, en la oscuridad de esa habitación extraña, recordé cosas que había ignorado. Los ruidos nocturnos. El sonido de martillazos a las 2 de la madrugada. Cuando le pregunté, Alberto me dijo que era necesario trabajar de noche para que el cemento fraguara correctamente. Yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer a mi hijo? El olor. Ese olor metálico y húmedo que impregnaba el baño durante semanas. Alberto dijo que era normal, que era el cemento fresco mezclado con los químicos de las tuberías nuevas. Pero ese olor, ese mismo olor que salió de la grieta esta mañana. Y las horas que pasaba encerrado ahí. Estoy sellando las paredes. Mamá, no entres, está todo lleno de polvo. ¿Cuántas veces lo había escuchado decir eso mientras yo preparaba la comida o regaba las plantas del jardín? Me senté en la cama de golpe, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las piezas comenzaban a encajar, pero formaban una imagen que mi cerebro se negaba a aceptar. Alberto. Mi Alberto. El niño que se dormía en mis brazos después de leerle cuentos. El adolescente que me traía flores el Día de las Madres. El hombre que lloró conmigo cuando Ramón murió. ¿Ese mismo hombre había sellado algo terrible en las paredes de mi casa? Tomé mi celular de la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación con una luz azulada. Eran las 3 de la mañana. Busqué el contacto de Alberto y mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. ¿Qué le diría? Hijo,
¿Don Alfredo encontró algo en la pared y me pidió que huyera? No. Don Alfredo me había advertido específicamente que no le dijera nada. ¿Pero por qué? ¿Qué sabía ese hombre que yo no sabía? En lugar de llamar a Alberto, marqué el número de don Alfredo. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara con voz ronca de sueño. ¿Señora Silvia? Don Alfredo, necesito que me diga qué vio exactamente. Por favor. Soy su madre. Tengo derecho a saber. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Escuché su respiración pesada, como si estuviera decidiendo qué tanto contarme. Señora, cuando quité esa parte de la pared para revisar la humedad, encontré un bulto envuelto en plástico. Y dentro había... Se detuvo. Escuché cómo tragaba saliva. Había huesos, señora. Huesos que no eran de ningún animal. Y había algo más. Una identificación. Una credencial del IFE a nombre de alguien llamado Ricardo Mendoza. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Quién es Ricardo Mendoza?, susurré, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé, señora. Pero sé que su hijo estuvo trabajando en ese baño durante semanas. Y sé que esa pared fue sellada por él mismo. Vi las herramientas, vi el cemento fresco. Todo lo hizo Alberto con sus propias manos. Colgué sin despedirme. Mi cuerpo entero temblaba. Me levanté y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire, necesitaba que el mundo dejara de girar. Afuera, Tlaquepaque dormía en paz. Las luces de la calle titilaban suavemente, un perro ladraba a lo lejos, todo seguía normal. Pero para mí, nada volvería a ser normal. Mi hijo había escondido restos humanos en mi casa. En mi casa. En el lugar donde dormía, donde cocinaba, donde recibía a mis nietos los domingos. Y lo peor de todo era la pregunta que me quemaba por dentro como ácido. ¿Quién era Ricardo Mendoza, y por qué Alberto lo había enterrado en las paredes? El amanecer llegó sin que yo lo esperara. La luz gris se colaba por la ventana cuando decidí que no podía seguir huyendo de mi propia casa. Necesitaba respuestas, y las encontraría donde fuera necesario. Beatriz intentó detenerme cuando me vio vestida y con las llaves en la mano. Silvia, espera. Piensa bien lo que vas a hacer. Ya lo pensé toda la noche. Es mi casa, Beatriz. Y si algo terrible está pasando, necesito saberlo. Conduje de regreso a Guadalajara con las manos sudando sobre el volante. Cada calle familiar se sentía extraña, como si estuviera viendo mi ciudad por primera vez. Pasé por la calzada Independencia, crucé el mercado de abastos donde siempre compraba verduras. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Estacioné una calle antes de llegar a mi casa. No quería que los vecinos me vieran y le comentaran algo a Alberto. Caminé despacio, mirando las bugambilias que colgaban de los muros, las mismas que había visto crecer durante 30 años. La casa estaba vacía. Alberto trabajaba en una obra en Zapopan los jueves. No regresaría hasta la tarde. Respiré profundo antes de meter la llave en la cerradura. El olor me golpeó apenas crucé la puerta. Ese mismo olor metálico y húmedo, pero ahora mezclado con algo más fuerte, algo químico que me quemó la nariz. Alguien había intentado tapar el olor con cloro. ¿Alguna vez han entrado a su propia casa y sentido que ya no les pertenece? ¿Que cada rincón esconde un secreto que no quieren conocer? Caminé directo al baño. La puerta estaba cerrada con llave, algo que nunca había sucedido antes. Busqué en el cajón de la cocina donde guardaba las llaves extra, pero no estaba. Alberto la había quitado. Me apoyé contra la pared, sintiendo como el pánico subía por mi garganta. Si había cerrado el baño con llave, era porque no quería que nadie entrara. ¿Qué más había ahí dentro?
Regresé a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Al abrir el cajón para guardar el vaso, vi algo que brillaba en el fondo. Una llave pequeña y plateada, escondida bajo los trapos de cocina. La tomé y regresé al baño. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. La llave entró perfectamente en la cerradura. Cuando abrí, el olor se intensificó. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, un blanco tan brillante que lastimaba los ojos. Todo se veía nuevo, impecable, como si jamás hubiera pasado nada ahí. Pero yo sabía que debajo de esa pintura fresca había algo horrible. Toqué la pared donde don Alfredo había encontrado la grieta. Ahora estaba sellada, pero al presionar con los dedos, noté que sonaba hueco, como si hubiera un espacio vacío detrás. Me arrodillé y examiné cada centímetro. En la esquina inferior, casi escondido, había una pequeña marca en el cemento. Parecía un número tallado con algo filoso, 2019 a 11. Noviembre del 2019. ¿Qué había pasado en esa fecha? Me senté en el piso frío del baño, tratando de recordar. Noviembre del 2019. Hace casi 6 años. ¿Dónde estaba Alberto en ese entonces? ¿Qué proyecto tenía? Entonces lo recordé. Ese mes Alberto había estado especialmente estresado. Llegaba tarde a la casa, con ojeras profundas y un nerviosismo que no era normal en él. Decía que tenía problemas en una obra, que el cliente era difícil, que había retrasos. Pero hubo algo más. Una noche, a finales de noviembre, escuché voces en el patio. Era cerca de medianoche. Me levanté y vi a Alberto hablando con alguien junto al tinaco. No pude ver quién era, solo alcancé a escuchar fragmentos. No tenías que venir aquí y esto nos va a arruinar a todos. Al día siguiente le pregunté quién había venido, y Alberto me dijo que era un proveedor que necesitaba pagarle urgente. Yo no volví a pensar en eso. Hasta ahora. Salí del baño y fui directo al cuarto de Alberto. Mi hijo ya no vivía aquí, se había mudado con Ana hace 3 años, pero aún guardaba cosas en su antigua habitación. Cajas con documentos de proyectos viejos, herramientas, recuerdos de la universidad. Abrí el closet y empecé a revisar. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera, que me explicara qué había pasado en noviembre del 2019. Entre carpetas polvorientas y planos enrollados, encontré una caja de cartón marcada con la palabra Tlatelolco. La abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos, contratos, fotografías de una construcción y un pendrive negro con una etiqueta escrita a mano: Proyecto Tlatelolco, confidencial. Lo tomé y fui a la sala, donde tenía mi laptop vieja. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter el pendrive en el puerto USB. Cuando la pantalla cargó, apareció una carpeta con varios archivos. El primero era un video. El nombre del archivo decía: Si algo me pasa. Hice doble clic y la imagen de Alberto llenó la pantalla. Estaba sentado en algún lugar oscuro, iluminado solo por una lámpara. Su rostro se veía demacrado, con ojeras profundas. La fecha en la esquina del video decía: 28 de noviembre de 2019. Mamá comenzó, y su voz sonaba rota. Si estás viendo esto, es porque algo me pasó. Y necesito que sepas la verdad. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Reconocí ese gesto, lo hacía desde niño cuando estaba nervioso. El proyecto Tlatelolco era una renovación de edificios antiguos en la zona. Yo era el ingeniero a cargo. Pero descubrí que los materiales que estaban usando eran defectuosos. No solo eso, descubrí que había sobornos, que estaban usando cemento de mala calidad para ahorrarse millones. Si esos edificios se caían, morirían cientos de personas. Mi respiración se detuvo.
Cuando lo reporté, me amenazaron. Me dijeron que me callara o me arrepentiría. Pero yo no podía callarme, mamá. No podía dejar que pasara. Entonces reuní pruebas. Las escondí en lugares seguros. Y una noche, Ricardo Mendoza, el supervisor de la obra, vino a buscarme. Dijo que tenía más información, que quería ayudarme a denunciar todo. Alberto se detuvo y en la pantalla vi cómo se limpiaba las lágrimas. Pero era una trampa. Cuando llegó a la casa esa noche, hubo un altercado. Él traía un arma. Dijo que me iba a matar, que tenía órdenes de eliminarme. Forcejeamos y el arma se disparó. El mundo se detuvo. Ricardo murió en mis brazos, mamá. Y yo no sabía qué hacer. Si llamaba a la policía, nadie me creería. Todos estaban comprados. Así que lo escondí. Dios me perdone, lo escondí en la pared del baño durante la reforma. Sellé todo. Y he vivido con ese peso desde entonces. La pantalla se oscureció y el video terminó. Me quedé paralizada, mirando la pantalla negra, sintiendo como mi mundo entero se desmoronaba. Mi hijo no era un asesino. Era una víctima. Pero había escondido un cuerpo en mi casa por años. Mis dedos temblaban sobre el mouse. Había más archivos en el pendrive. Documentos escaneados, fotografías y otro video. Este tenía por nombre Ana, la verdad. No quería verlo. Parte de mí sabía que lo que vendría destruiría lo poco que quedaba de mi familia. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Hice clic. Alberto aparecía de nuevo en pantalla, pero esta vez su expresión era diferente. No era solo miedo, era dolor. El tipo de dolor que solo causa la traición de alguien a quien amas. Mamá, hay algo más que necesitas saber sobre Ana. Mi nuera. La mujer que había entrado a nuestra familia hace 8 años con esa sonrisa perfecta y modales impecables. La madre de mis nietos. Ana trabaja para Constructora Medina, la empresa detrás del proyecto Tlatelolco. Al principio pensé que era coincidencia. Ella era contadora, yo ingeniero, nos conocimos en un evento del gremio. Pero después del incidente con Ricardo, empecé a notar cosas extrañas. Alberto se inclinó hacia la cámara. Ella sabía cosas que yo no le había contado. Detalles sobre las pruebas que reuní, nombres de personas que solo yo conocía. Y un día la escuché hablando por teléfono en el jardín. Decía, ya casi lo tenemos controlado. Solo necesitamos que firme la documentación falsa. Punto. Se me secó la boca. Me había casado con una espía, mamá. Con alguien que desde el principio fue plantada para vigilarme, para asegurarse de que no hablara. Y cuando Ricardo murió, ella lo supo antes que nadie. Porque ella misma lo mandó a matarme. El video terminó ahí, dejándome en un silencio ensordecedor. Ustedes pueden imaginar descubrir que alguien que consideraban familia, que abrazaban en Navidad, que cuidaba a sus nietos, ¿era en realidad una víbora vestida de cordero? Me levanté del sillón y caminé en círculos por la sala. Los recuerdos comenzaron a llegar como olas violentas. Recordé aquella tarde de julio, hace 2 años. Estaba en la cocina preparando mole cuando Ana llegó de improviso. No era su día de visita, pero dijo que quería ayudarme con la receta. Mientras yo revolvía la olla, ella pidió usar el baño. Estuvo ahí adentro casi 20 minutos. Cuando salió, tenía las manos húmedas y me dijo que la llave del lavabo goteaba. Yo no le di importancia. Pero ahora recordaba que esa noche, Alberto llegó furioso y discutió con ella en voz baja en el patio. ¿Habría estado Ana revisando la pared? ¿Buscando evidencia de lo que Alberto había escondido? Recordé otra escena. Era diciembre pasado, durante la cena de Navidad.
Ana trajo un pastel de 3 leches que todos adoramos. Pero ese día, cuando Alberto comió su rebanada, comenzó a sentirse mal. Vómito, mareos, sudor frío. Ana dijo que probablemente era una intoxicación leve, que el pastel había estado en el carro demasiado tiempo. Llamamos a un médico y Alberto se recuperó. Pero ahora, pensándolo bien, solo él se enfermó. El resto comimos del mismo pastel y no nos pasó nada. ¿Había intentado Ana envenenarlo? Me senté de nuevo frente a la laptop, sintiendo náuseas. Abrí los documentos escaneados. Eran contratos del proyecto Tlatelolco, reportes de inspección falsificados, correos electrónicos entre Ana y un tal ingeniero Medina donde discutían cómo manejar el problema Vargas. En uno de los correos, fechado 3 semanas atrás, Ana escribía: «La madre no sabe nada. Está vieja y no hace preguntas. Podemos seguir usando la casa como punto de reunión sin problemas». Las lágrimas quemaron mis ojos. No era solo que Ana hubiera traicionado a Alberto. Me había tratado como si fuera invisible, insignificante, un mueble más en la casa. El teléfono sonó y casi grité del susto. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Señora Silvia? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Quién habla? Me llamo Carol Ruiz. Soy abogada. Alberto me contactó hace meses y me pidió que si algo le pasaba, yo la buscara a usted. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Alberto? Hubo una pausa larga del otro lado. Señora Silvia, su hijo desapareció hace 3 semanas. La última vez que supe de él fue cuando me envió un mensaje diciendo que Ana había descubierto el pendrive y que tenía que protegerla a usted. Después de eso, nada. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. 3 semanas. Alberto llevaba 3 semanas desaparecido, y yo no lo sabía porque Ana me había dicho que estaba en una obra en Monterrey. Necesito verla, dije con voz firme. Ahora. Acordamos encontrarnos en un café en la avenida Chapultepec, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde Ana pudiera encontrarnos. Antes de salir, tomé el pendrive y lo guardé en mi bolsa. También agarré una foto de Alberto de niño que tenía en la repisa. En esa foto tenía 7 años. Estaba en el jardín abrazando a su perro, sonriendo sin preocupaciones. Quería recordar a ese niño inocente antes de sumergirme más en esta pesadilla. El café estaba lleno de gente cuando llegué. Carol me esperaba en una mesa del fondo. Era una mujer de unos 35 años, con lentes y una expresión seria que contrastaba con su juventud. Señora Silvia, me saludó sin sonreír. Siento mucho que tengamos que conocernos en estas circunstancias. Me senté frente a ella, agarrando mi bolsa como si fuera un salvavidas. Dígame todo lo que sepa sobre mi hijo. Carol sacó una carpeta de su maletín. Alberto me contrató el año pasado para reunir evidencia legal contra Constructora Medina. Teníamos suficiente para llevarlos a juicio, documentos que probaban la corrupción, testimonios de trabajadores, análisis de materiales defectuosos. Pero necesitábamos protección oficial antes de presentar la denuncia. ¿Y la consiguieron? Ella negó con la cabeza. Alberto no confiaba en la policía local. Demasiados están en la nómina de Medina. Estábamos tratando de contactar a la Fiscalía Federal cuando Ana descubrió que él tenía copias de archivos internos de la empresa. Archivos que solo ella podía haber filtrado accidentalmente. ¿Qué quiere decir? Carol se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ana se dio cuenta de que Alberto la había estado investigando a ella también, que sabía de su participación. Y eso la convirtió en una amenaza más grande de lo que ya era. El mesero se acercó y pedimos café sin pensarlo. Necesitaba algo caliente entre las manos,
algo tangible para mantenerme conectada a la realidad. Señora Silvia, su hijo sabía que estaba en peligro. Por eso escondió las pruebas en su casa, porque pensó que era el último lugar donde buscarían. Pero se equivocó. Don Alfredo encontró la pared abierta, susurré. Carol asintió. Y ahora todos sabemos dónde están los restos de Ricardo Mendoza. Lo que significa que Ana también lo sabe. Y si ella lo sabe, Constructora Medina lo sabe. Carol tomó un sorbo de su café y me miró con esos ojos que parecían calcular cada palabra antes de decirla. Señora Silvia, necesito que me diga exactamente qué encontró en el pendrive. Le conté todo. El video de Alberto confesando lo de Ricardo Mendoza, el segundo video sobre Ana, los documentos escaneados. Mientras hablaba, Carol tomaba notas en una libreta pequeña. Bien. Eso es suficiente para empezar, pero necesitamos más. Alberto me dijo que guardó copias físicas de ciertos documentos en un lugar seguro. Le mencionó algo sobre un locker o una caja de seguridad. Negué con la cabeza, sintiendo como la frustración me apretaba el pecho. Mi hijo no me contó nada. Yo era la última en enterarme de todo. Carol puso su mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos. Lo hizo para protegerla. Cuanto menos supiera, más segura estaría. ¿Pero de qué me servía estar segura si mi hijo había desaparecido? ¿Si había vivido con un cadáver escondido en mi casa durante años sin saberlo? Piense, señora. ¿Notó algún cambio en la rutina de Alberto los últimos meses? ¿Lugares nuevos que visitaba? ¿Algo fuera de lo común? Cerré los ojos, tratando de recordar. Los últimos meses habían sido extraños. Alberto venía menos a visitarme, y cuando venía, parecía distraído, mirando su teléfono constantemente. Pero hubo algo. Un sábado de febrero, Alberto llegó con los niños para comer. Mientras yo preparaba la comida, él salió al jardín y estuvo hablando por teléfono durante casi media hora. Cuando regresó, tenía tierra bajo las uñas. Mamá había dicho, ¿te molesta si escarbo un poco junto al rosal? Quiero plantar algo especial, un árbol de nogal como el que tenía papá. Yo le dije que sí, encantada de que quisiera hacer algo así. Pero ahora que lo pensaba, Alberto nunca plantó ningún árbol. Solo escarbó un hoyo profundo, metió algo envuelto en plástico y lo tapó antes de irse. El jardín, dije de repente, abriendo los ojos. Enterró algo junto al rosal en febrero. Carol se enderezó en su silla. ¿Estás segura? Completamente. Dijo que plantaría un nogal, pero nunca lo hizo. Ella cerró su libreta con un golpe seco. Entonces tenemos que ir ahora, antes de que Ana se dé cuenta y llegue primero. Salimos del café como si nos persiguiera el diablo. Carol manejó su Honda blanco siguiéndome hasta mi casa. Durante todo el camino, revisé el espejo retrovisor, paranoica de que alguien nos estuviera siguiendo. Cuando llegamos, la calle estaba vacía. El sol de mediodía pegaba fuerte sobre el pavimento, y el silencio era tan profundo que escuchaba mi propia respiración. Entramos rápido. Carol traía una pequeña pala de jardinería que había comprado en una ferretería del camino. ¿Dónde está el rosal?, preguntó. La llevé al fondo del jardín, donde las rosas rojas que planté con Ramón florecían cada primavera. Al lado derecho, la tierra se veía más oscura, menos compacta que el resto. Carol comenzó a cavar mientras yo vigilaba la puerta. Cada ruido me sobresaltaba. El ladrido de un perro, el motor de un carro pasando, el viento moviendo las hojas de los árboles. ¿Alguna vez sintieron que el tiempo se detiene cuando esperan algo importante? Que cada segundo dura una eternidad. Después de 10 minutos, la pala de Carol golpeó algo sólido. Ella se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos.
Sacó una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta impermeable. La pusimos sobre la mesa del patio y Carol la abrió con cuidado. Adentro había un sobremanila grueso y un celular viejo apagado. Abrí el sobre. Contenía copias de contratos originales, no las versiones falsificadas. Documentos que mostraban exactamente cuánto dinero había cambiado de manos. Nombres de funcionarios públicos que habían recibido sobornos, fotografías de Ana reuniéndose con el ingeniero Medina en restaurantes lujosos. Y al fondo, había una carta escrita a mano por Alberto. La letra temblaba en algunas partes. Mamá, si estás leyendo esto, significa que Carol cumplió su promesa de buscarte. Perdóname por todo. Nunca quise involucrarte en esto, pero ahora que lo sabes, necesitas terminar lo que yo comencé. Estas pruebas pueden destruir a Medina y probar mi inocencia en la muerte de Ricardo. Pero tienes que ser valiente. Más valiente de lo que fui yo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, manchando el papel. Ana sabe demasiado. No confíes en ella bajo ninguna circunstancia. Si intenta acercarse, es porque quiere esas pruebas. No se las des. Llévaselas a Carol, ella sabrá qué hacer. Te amo, mamá. Siempre te amé. Cuida a mis hijos y diles que su papá peleó por hacer lo correcto. Carol estaba leyendo sobre mi hombro, y cuando terminó, encendió el celular viejo. La pantalla parpadeó y apareció un único contacto guardado. Inspector Martínez, Fiscalía Federal. Esto es, dijo Carol. Alberto logró contactar a alguien de confianza antes de desaparecer. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de una puerta abriéndose. Alguien había entrado a la casa. Carol y yo nos miramos con terror. Guardamos todo rápidamente en la caja metálica y yo la escondí detrás de las macetas grandes. Pasos se acercaban por el pasillo. Pasos que conocía demasiado bien. Ana apareció en la puerta del patio. Llevaba un vestido negro elegante y tacones que resonaban contra las losetas. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y sonreía, pero sus ojos eran fríos como hielo. Suegra, qué sorpresa encontrarte aquí. Pensé que seguías en casa de tu hermana. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esta es mi casa, Ana. No necesito avisar cuando vengo. Ella entró al patio, mirando a Carol con curiosidad fingida. ¿Y quién es tu amiga? Una conocida, respondí antes de que Carol pudiera hablar. Ana se acercó despacio, como un depredador acechando. El olor de su perfume caro llenó el espacio, mezclándose con el aroma de las rosas. Silvia, necesitamos hablar. Sobre Alberto. Sobre lo que encontró don Alfredo. Sobre todo. Se sentó en una de las sillas del patio sin que la invitara. Sé que encontraste el pendrive. Y sé que piensas que soy la villana de esta historia. Pero las cosas no son como parecen. Carol dio un paso adelante. Creo que es momento de que se vaya, señora. Ana la miró con desprecio. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Esta es la casa de mi suegra, no la tuya. La tensión era tan densa que casi podía cortarse. Yo sabía que si Ana descubría la caja, todo estaría perdido. Me puse de pie, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No era miedo lo que sentía ahora, era rabia. Una rabia que había estado dormida durante 69 años. Sal de mi casa, Ana. Ella parpadeó, sorprendida por el tono de mi voz. Silvia, no seas dramática. Solo vine a ayudarte a entender. Que salgas de mi casa, grité, y mi voz resonó por todo el jardín. ¿Saben cuando llega ese momento en que ya no aguantas más? Cuando todas las humillaciones, todas las mentiras, todas las veces que te trataron como tonta finalmente explotan.
Ana se levantó despacio, alisando su vestido. Está bien. Me iré. Pero antes quiero que sepas algo importante sobre tu hijo. No quiero escuchar nada de tu boca. Alberto no desapareció, Silvia. Él huyó. Porque sabía que tarde o temprano descubrirías que mató a Ricardo Mendoza a sangre fría. Tu hijo es un asesino. La bofetada salió de mi mano antes de pensarlo. El sonido fue seco, violento. La mejilla de Ana se puso roja instantáneamente. Ella se tocó el rostro, incrédula. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. «Me vas a pagar esto», susurró. «Tú me vas a decir dónde está Alberto. Ahora». Ana retrocedió hacia la puerta. «No sé dónde está. Y aunque lo supiera, jamás te lo diría. Disfruta tus últimos días de paz, suegra. Porque cuando Constructora Medina termine contigo, no te quedará nada». Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Carol corrió hacia mí. ¿Está bien? Mis manos temblaban, pero asentí. Por primera vez en días, me sentía viva. Asustada, sí, pero viva. Tenemos que irnos de aquí, dijo Carol. Ana va a regresar con refuerzos. Tomamos la caja metálica y salimos por la puerta trasera que daba al callejón. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en mis oídos. Carol me llevó a su oficina, un pequeño despacho en la colonia americana. Las paredes estaban llenas de libreros con códigos legales y su escritorio desbordaba papeles. «Siéntese», me dijo, señalando un sillón viejo de piel. «Voy a llamar al inspector Martínez». Mientras ella marcaba el número del celular que Alberto había dejado, yo abrí la caja de nuevo y saqué las fotografías. Había una de Ana y el ingeniero Medina en el restaurante Santo Coyote, brindando con copas de vino. Otra de ellos entrando juntos a un hotel en la avenida Vallarta. ¿Cuánto tiempo llevaba Ana engañando a mi hijo? ¿Desde el principio? Carol colgó el teléfono con expresión seria. «Martínez viene para acá. Dice que lleva meses tratando de encontrar evidencia contra Medina, pero todos los testigos terminan desapareciendo o retractándose. ¿Cree que le pasó eso a Alberto?» Ella no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Media hora después, un hombre de unos 50 años entró a la oficina. Vestía pantalones de mezclilla y una camisa blanca arrugada. Tenía cara de no haber dormido en días. «Señora Vargas», me saludó con voz ronca. «Soy el inspector Martínez. Lamento mucho lo de su hijo». Esas palabras me golpearon como un martillo. Hablaba de Alberto en pasado, como si ya estuviera muerto. «¿Usted sabe dónde está?», pregunté, aferrándome a una esperanza que se desvanecía. Martínez se sentó pesadamente en una silla. «Hace 3 semanas, Alberto me contactó diciendo que tenía pruebas definitivas contra Constructora Medina. Acordamos vernos en un estacionamiento público. Yo llegué temprano para vigilar. Vi cuando Alberto estacionó su camioneta. Pero antes de que pudiera bajar, otro vehículo lo bloqueó. 2 hombres lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron». Las lágrimas brotaron sin control. «¿Y usted no hizo nada?». Traté de seguirlos, pero me perdieron en el tráfico de López Mateos. Desde entonces he buscado a su hijo en hospitales, en la morgue, en todos lados. Nada. Carol puso la caja metálica sobre el escritorio. «Pero Alberto dejó esto. Es todo lo que necesita para procesar a Medina». Martínez abrió la caja y comenzó a revisar los documentos. Con cada página, su expresión se volvía más sombría. «Esto es oro puro. Contratos originales, registros bancarios, testimonios grabados. Con esto podemos desmantelar toda la organización».
Pero eso no me devuelve a mi hijo, susurré. Él levantó la vista y me miró con algo parecido a la compasión. Señora Vargas, voy a ser honesto. Las probabilidades de encontrar a Alberto con vida son muy bajas. Pero si procesamos a Medina y a todos sus cómplices, incluida su nuera, haremos justicia. Y tal vez, solo tal vez, alguno de ellos hable y nos diga qué pasó. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué necesita de mí? Su testimonio. Y su valentía para presentar estas pruebas en corte. Ana y Medina van a atacarla, van a tratar de desacreditarla, van a inventar historias. ¿Está preparada para eso? Pensé en Alberto de niño, jugando en el jardín. Pensé en Ramón, en cómo habría enfrentado esta situación con dignidad. Pensé en todas las veces que me hicieron sentir invisible, insignificante. Estoy preparada, dije con voz firme. Martínez extendió su mano y la estreché. Su apretón era fuerte, reconfortante. Entonces empecemos. Pero primero necesito ponerla en un lugar seguro. Si Ana ya sabe que encontró las pruebas, no va a detenerse. Carol intervino. Puede quedarse en mi departamento. Tengo seguridad y está en una zona transitada. Asentí, aunque la idea de abandonar mi casa me dolía como un puñal. Pero ya no había marcha atrás. Esa noche, acostada en el sofá cama de Carol, miré el techo y repetí las palabras que se habían convertido en mi mantra. No me van a callar. Ya no. El departamento de Carol era pequeño pero acogedor. Desde la ventana se veía la avenida Chapultepec con su tráfico constante. El ruido de la ciudad me mantenía despierta, pero también me hacía sentir menos sola. Llevaba 3 días ahí cuando sonó el timbre a media tarde. Carol estaba en una audiencia, así que me acerqué al interfón con precaución. ¿Quién es? Abuela, somos nosotros. Mi corazón se detuvo. Era la voz de Mateo, mi nieto de 8 años. Miré por la mirilla y los vi. Mateo y Sofía, mi nieta de 6 años, parados en el pasillo. Detrás de ellos estaba Ana, con una expresión que fingía preocupación. Abrí la puerta solo un poco, bloqueando la entrada con mi cuerpo. ¿Qué hacen aquí? Ana empujó suavemente a los niños hacia adelante. Los niños querían verte. Han estado preguntando por ti. No entendían por qué desapareciste. Mateo me abrazó las piernas. Abuela, ¿por qué te fuiste? Ya no nos quieres. Esas palabras me partieron el alma. Me arrodillé para quedar a su altura. Claro que los quiero, mi amor. Los quiero más que a nada en el mundo. Sofía tenía los ojos llorosos. Mami dice que papá se fue porque tú lo corriste. Es cierto. Miré a Ana con furia. ¿Cómo se atrevía a usar a mis nietos así? Tu papá no se fue por mi culpa, princesa. Y pronto va a regresar. Ana se cruzó de brazos. ¿Puedo pasar? ¿O vas a hacer que los niños hablen contigo en el pasillo como si fuéramos desconocidos? No quería dejarla entrar, pero tampoco podía rechazar a mis nietos. Abrí la puerta completamente. Ellos corrieron adentro, explorando el departamento pequeño con curiosidad infantil. Ana entró detrás, cerrando la puerta con un clic que sonó demasiado definitivo. Lindo lugar, dijo, mirando alrededor. Muy diferente a tu casa. ¿Qué quieres, Ana? Ella se sentó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia calculada. Quiero que hablemos como familia. Quiero que entiendas que todo esto es un malentendido terrible. Los niños estaban en la pequeña cocina, buscando algo de tomar en el refrigerador. Ana bajó la voz. Sé que encontraste documentos. Sé que crees que estoy involucrada en algo malo. Pero piénsalo, Silvia. ¿De verdad crees que yo lastimaría al padre de mis hijos?
Los documentos no mienten. Los documentos pueden ser falsificados. Alguien está tratando de incriminarme para protegerse ellos mismos. ¿Ustedes han escuchado a alguien mentir con tanta convicción que casi les creen? Ana era experta en eso. Si eso es cierto, demuéstralo en corte. Ella se inclinó hacia adelante. No va a haber corte si tú entregas esas pruebas al inspector Martínez. Porque entonces los verdaderos culpables van a quedar libres y Alberto jamás aparecerá. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Por tu bien y por el de estos niños. Mateo regresó con un vaso de agua, interrumpiendo la conversación. Abuela, ¿cuándo vamos a ir a tu casa a jugar en el jardín? Lo abracé fuerte, aspirando el olor a champú de niño de su cabello. Pronto, mi amor. Muy pronto. Ana se levantó, alisando su falda. Piénsalo bien, Silvia. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Devuélveme esos documentos y todos podemos seguir adelante. Los niños necesitan a su abuela. No los prives de eso por un malentendido. Ahí estaba de nuevo, usando a mis nietos como arma. Pero esta vez no funcionaría. Los niños me van a tener siempre. Lo que no van a tener es una madre mentirosa. El rostro de Ana se endureció. Agarró a Mateo y Sofía de las manos bruscamente. Vámonos. Abuela está muy confundida ahora. No quiero irme, lloró Sofía. Ahora. Lo sacó del departamento mientras ellos me miraban con lágrimas. Mateo extendió su manita hacia mí, pero Ana ya los estaba arrastrando hacia el elevador. Cerré la puerta y me dejé caer contra ella. Las lágrimas corrieron sin control. Ana había jugado su mejor carta y casi funciona. Cuando Carol regresó esa noche, me encontró todavía en el suelo. ¿Qué pasó? Le conté todo. Ella se sentó a mi lado. Está desesperada. Eso significa que vamos ganando. No se siente como victoria, susurré. Todavía no. Pero lo será. Al día siguiente, Martínez nos citó en su oficina de la fiscalía. El edificio era gris y frío, con pasillos interminables que olían a papel viejo. Nos sentamos frente a su escritorio lleno de expedientes. Tengo noticias. Analizamos todo el material que nos dieron. Es suficiente para girar órdenes de aprehensión contra el ingeniero Medina, 3 funcionarios públicos y Ana Vargas. Mi corazón latió más rápido. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Pero necesito que esté preparada. Van a contraatacar. Van a decir que usted inventó todo, que está senil, que manipuló pruebas. Que digan lo que quieran. Martínez sonrió por primera vez. Eso es lo que quería escuchar. Esa noche casi no dormí. Sabía que lo que vendría sería brutal, pero ya no había marcha atrás. A las 6 de la mañana, mi celular sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Vargas? Sí. Tengo información sobre su hijo. Encuéntreme en el Parque Alcalde en 1 hora. Venga sola. Colgaron antes de que pudiera preguntar quién era. Le dije a Carol sobre la llamada. Ella insistió en acompañarme, aunque manteniéndose a distancia prudente. El Parque Alcalde estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos corredores matutinos y señoras paseando perros. Me senté en una banca cerca de la fuente, con las manos sudando. Un hombre de unos 40 años se acercó. Vestía ropa de obrero y tenía cicatrices en las manos. ¿Señora Vargas? Asentí. Él se sentó a mi lado, mirando alrededor nerviosamente. Me llamo Javier. Trabajé en el proyecto Tlatelolco con su hijo. Él me salvó la vida cuando descubrió que los materiales eran defectuosos. Me sacó de esa obra antes de que colapsara una sección.
¿Dónde está Alberto? Javier bajó la voz. Lo tienen en una bodega cerca del aeropuerto. Está vivo, pero herido. Medina lo mantiene ahí hasta que entregue todas las copias de las pruebas. Mi corazón saltó de esperanza y terror. ¿Estás seguro? Completamente. Yo trabajé moviendo materiales para Medina la semana pasada. Vi a su hijo encadenado en el sótano. Me reconoció, me rogó que la encontrara. ¿Por qué me ayuda? Porque su hijo es un hombre bueno. Y porque yo también tengo una madre. Me dio una dirección anotada en un papel arrugado. Vaya con la policía. Pero hágalo rápido. Medina está perdiendo la paciencia. Se levantó y desapareció entre los árboles antes de que pudiera agradecerle. Carol apareció corriendo. ¿Qué dijo? Le mostré el papel con manos temblorosas. Ella sacó su celular y llamó a Martínez. Tienen a Alberto. Tenemos la ubicación. Una hora después, estábamos en una camioneta sin identificación con Martínez y 4 agentes más. La bodega estaba en una zona industrial abandonada, rodeada de fábricas cerradas. Quédese aquí, me ordenó Martínez. No importa que escuche. Pero yo no era buena obedeciendo órdenes. Cuando los agentes entraron, bajé de la camioneta y los seguí a distancia. Escuché gritos, disparos. Mi cuerpo entero temblaba, pero seguí avanzando. Necesitaba ver a mi hijo. Cuando entré a la bodega, el olor a humedad y metal me golpeó. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas, y al fondo, una puerta de metal. Martínez la estaba abriendo con una barreta. Cuando cedió, corrí hacia adentro. Alberto estaba ahí, amarrado a una silla, con el rostro hinchado y sangre seca en la camisa. Pero sus ojos se abrieron cuando me vio. ¡Mamá! Me arrodillé frente a él, tocando su rostro con manos temblorosas. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Los paramédicos llegaron y lo liberaron. Mientras lo subían a la ambulancia, Alberto me agarró la mano. ¿Las pruebas? ¿Las entregaste? Sí. Todo. Martínez tiene todo. Él sonrió a pesar del dolor. Sabía que lo harías. Sabía que serías más fuerte que yo. En el hospital, los doctores dijeron que se recuperaría. Costillas rotas, deshidratación severa, pero nada permanente. Esa misma tarde, Martínez nos visitó con noticias. Arrestamos a Medina, a 3 funcionarios y a Ana. Todos enfrentan cargos de corrupción, secuestro y conspiración para cometer homicidio. ¿Y los niños?, pregunté, pensando en Mateo y Sofía. Servicios Sociales los puso temporalmente con la hermana de Ana. Pero usted puede solicitar custodia. Alberto apretó mi mano. Hazlo, mamá. Ellos te necesitan. 3 meses después, estaba parada frente al juzgado de Guadalajara. El edificio de cantera rosa brillaba bajo el sol de junio, imponente y solemne. Carol caminaba a mi lado, con su maletín lleno de documentos que habían costado tanto conseguir. Alberto no pudo venir. Todavía seguía en terapia física, recuperándose de las semanas de cautiverio. Pero me había llamado esa mañana. Mamá, vas a estar increíble. Diles todo. No tengas miedo. Dentro de la sala, las bancas estaban llenas. Periodistas, curiosos, familias de las víctimas del proyecto Tlatelolco. Todos querían ver cómo terminaba esta historia. Ana estaba sentada en la mesa de los acusados, con un traje gris y el cabello recogido. Ya no quedaba nada de esa mujer elegante y manipuladora. Se veía pequeña, derrotada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista. El ingeniero Medina estaba a su lado,
con esposas en las muñecas. Su rostro mostraba arrogancia, como si todavía creyera que podría salir libre. El juez, un hombre mayor de lentes gruesos, golpeó el martillo. «Señora Silvia Vargas, pase al estrado». Me levanté con las piernas temblando. Carol me apretó el hombro en señal de apoyo. Caminé hacia el frente, sintiendo el peso de todas las miradas. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. ¿Cuándo descubrí lo de la pared? ¿Qué encontró don Alfredo? ¿Cómo obtuve el pendrive? Respondí cada pregunta con voz clara, sin dejarme intimidar. Había ensayado esto cientos de veces en mi mente. Luego el abogado de Ana se levantó. Era un hombre joven, de traje caro, con sonrisa de tiburón. «Señora Vargas, ¿es cierto que usted tiene 69 años?» «Sí». ¿Y toma medicamentos para la memoria?» «Tomo vitaminas. Nada más». «Pero a su edad, es normal confundirse. No es posible que malinterpretara lo que vio». Me incliné hacia el micrófono. «Joven, tengo 69 años, no 90. Mi mente está perfectamente clara. Y lo que vi no fue confusión. Fue un cadáver sellado en mi pared. Los restos de Ricardo Mendoza, un hombre al que su clienta mandó matar». Hubo murmullos en la sala. El abogado intentó otra táctica. «¿No es cierto que usted odia a mi clienta porque culpa a ella del estrés que llevó a su hijo a cometer actos criminales?» Me puse de pie, ignorando el protocolo. «Yo no odio a nadie. Pero su clienta traicionó a mi hijo, lo usó como espía, mandó a matarlo y luego lo secuestró. Esos son hechos, no interpretaciones de una vieja confundida». El juez golpeó el martillo. «Señora Vargas, permanezca sentada por favor». Pero mi mensaje había quedado claro. Vi cómo el abogado de Ana regresaba a su mesa sin más preguntas. Durante las siguientes horas, presentaron las pruebas. Los contratos falsificados, los registros bancarios de sobornos, las fotografías de Ana con Medina. Y finalmente, el video de Alberto explicando todo. Cuando la pantalla mostró a mi hijo confesando cómo Ricardo Mendoza había intentado matarlo, como había sido defensa propia, escuché sollozos en la sala. Las familias de las víctimas del edificio colapsado lloraban, porque entendían que Alberto había intentado salvarlos y casi le costó la vida. El juez llamó a un receso. Carol y yo salimos a tomar aire al pasillo. Mis manos todavía temblaban, pero mi corazón estaba tranquilo. «Lo hiciste perfecto», me dijo Carol. «Hice lo que tenía que hacer». Cuando regresamos, el juez ya tenía su veredicto. Después de revisar exhaustivamente las pruebas presentadas, este tribunal encuentra culpables a Ana Patricia Vargas, al ingeniero Rodrigo Medina y a los funcionarios públicos cómplices de los delitos de corrupción, fraude, conspiración para cometer homicidio y secuestro. Ana comenzó a llorar. Medina golpeó la mesa con rabia. En cuanto al ingeniero Alberto Vargas, este tribunal reconoce que actuó en defensa propia contra Ricardo Mendoza. Los cargos contra él son retirados completamente. Sentí como el aire regresaba a mis pulmones. Alberto era libre. Oficialmente libre. Las sentencias serán dictadas en 2 semanas. Se levanta la sesión. Salí de ese juzgado con la cabeza en alto. Los periodistas me rodearon, pero Carol los mantuvo alejados mientras caminábamos hacia su carro. Esa noche, toda la familia se reunió en el hospital donde Alberto terminaba su rehabilitación. Beatriz trajo tamales, mi sobrina llevó agua de Jamaica, y Carol se quedó aunque le dije que ya había hecho suficiente. Mateo y Sofía estaban ahí también. Después de que Ana fuera arrestada, el juez me otorgó custodia temporal. Ahora vivían conmigo en mi casa,
La misma casa que había visto tanto dolor pero que pronto volvería a llenarse de risas. «Abuela», dijo Sofía, trepándose a mi regazo, «ya no tenemos que irnos». «No, mi amor. Ya no tienen que irse nunca». Alberto me miraba desde su cama con ojos llorosos. «Gracias, mamá, por no rendirte, por ser más valiente que todos nosotros». «No fui valiente, hijo. Solo fui una madre protegiendo a su familia». Don Alfredo también vino a visitarnos. Traía flores del jardín, las mismas rosas que yo había plantado con Ramón. «Señora Silvia, ¿me perdona por haberla asustado ese día?». Lo abracé fuerte. «Usted me salvó, don Alfredo. Nos salvó a todos». 2 semanas después, las sentencias fueron dictadas. Ana recibió 15 años de prisión. Medina, 25. Los funcionarios, entre 10 y 20 años cada uno. La noticia salió en todos los periódicos. Maestra jubilada destapa red de corrupción. Abuela valiente enfrenta a constructora criminal. Los titulares me incomodaban, pero Carol decía que era importante que la gente supiera la verdad. Hoy, 6 meses después de todo, estoy en mi jardín regando las rosas. Mateo y Sofía juegan en el columpio que Alberto instaló la semana pasada. Don Alfredo poda los arbustos mientras silba esa canción de José Alfredo Jiménez. Mi casa volvió a ser mi refugio. El baño fue completamente demolido y reconstruido. Ya no queda rastro de esa pared maldita. Ahora es solo un baño normal, con azulejos nuevos y una ventana que deja entrar la luz. Alberto viene a comer todos los domingos. Ya no hay secretos entre nosotros. Hablamos de todo, incluso de lo doloroso. Está construyendo su vida de nuevo, ahora como consultor independiente, ayudando a otras empresas a mantener estándares éticos. A veces, cuando la casa está en silencio y los niños duermen, pienso en todo lo que pasó. En cómo una mañana común se convirtió en la peor pesadilla. En cómo estuve a punto de perderlo todo. Pero también pienso en lo que gané. Descubrí que a los 69 años todavía puedo ser fuerte. Que el amor de madre no tiene edad ni límites. Que la verdad, aunque duela, siempre vale la pena. ¿Ustedes se preguntan si valió la pena todo el sufrimiento? Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror. La respuesta es sí. Porque recuperé a mi hijo. Porque les di un hogar seguro a mis nietos. Porque demostré que una mujer mayor también puede pelear y ganar. A todos los que me están escuchando, quiero decirles algo importante. No importa cuántos años tengan, no importa cuántas veces les hayan dicho que son insignificantes o que ya no sirven para nada. Ustedes tienen poder. Tienen voz. Tienen el derecho de pelear por lo que aman. No se dejen callar. No se dejen intimidar. No permitan que nadie les robe su dignidad. Yo era solo una maestra jubilada que cuidaba su jardín. Pero cuando fue necesario, me convertí en guerrera. Y si yo pude, ustedes también pueden. Escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegó esta historia. Y si te identificaste con algo de lo que conté, dale like y suscríbete al canal. Porque estas historias, nuestras historias, merecen ser escuchadas. Desde mi jardín en Guadalajara, con mis nietos jugando y las rosas floreciendo como siempre lo hicieron, les digo, nunca subestimen el poder de una madre. Nunca subestimen el poder del amor. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por creer en mí cuando yo casi dejé de creer en mí misma. Esta fue mi historia. La historia de cómo el grito desesperado de un jardinero se convirtió en el rugido de una madre que no se rindió. Y ahora, esa madre soy yo. Silvia Vargas. Y estoy en paz.